Buenas tardes, vamos a empezar la clase. Ya con lo que hemos visto hasta ahora, como decíamos al final de la clase pasada, terminamos los dos primeros grandes temas del programa, que son las pruebas anticipadas y el proceso preventivo cautelar. Y entonces ya estamos en condiciones de hacer el examen parcial, que es este sábado que viene, sábado mañana. ¿No le han dicho en qué salón? Sí, ya me dijeron, el M231. Ese es el que tiene bastantes conexiones para las máquinas, ¿verdad? ¿O no? No tengo la menor idea. Con un montón de máquinas. Sí, pero bueno que lo mencionó porque traigan extensiones. Muchas veces se topan con ese problema de que no tienen dónde conectar la máquina, entonces si van a crear una máquina eléctrica, traigan extensión. Bueno, entonces ahí están los datos del examen. Este sábado 21 de septiembre empezamos a las 8 y terminamos a las 11. Y con las más reglas que ustedes conocen. ¿Qué más? ¿Usted no va a ropa? No, ustedes traen. Tengo una duda, Jo. Cuando es el artículo 102. Es una duda sobre los temas del examen. Sí. Va, hagamos una cosa. Ya nos toca empezar el siguiente punto, que es el juicio ordinario. Ajá. Entonces, avancemos, son dos periodos, avancemos el primer periodo con el juicio ordinario y luego, si tienen dudas, nos vemos con el segundo periodo. No vamos a avanzar con eso. ¿Qué más? ¿Cómo ha sido ese periodo? Dos periodos de clase de 45 minutos. Ah, Entonces, los primeros 45 minutos hablamos del juicio ordinario. Si tienen dudas, las vemos en el segundo periodo, y si no hay dudas, seguimos con el juicio ordinario. Entonces decíamos, ya vistos estos temas, ya estamos en condiciones también de pasar al siguiente tema, que al final de cuentas es el corazón de este curso, que es el juicio ordinario. En cuanto al juicio ordinario, lo primero que habría que decir es que es un proceso de conocimiento. ¿Se recuerdan que hablamos cuando veíamos generalidades al inicio del curso que existen muchas clasificaciones de procesos, pero de todas esas, la que nos interesa es únicamente la que divide a los procesos por su función, y esta nos dice que hay procesos de conocimiento y procesos de ejecución, y algunos incluyen como tercera categoría los procesos cautelares, que es lo que ya vimos. Entonces, dentro de esos procesos de conocimiento, los procesos de conocimiento son aquellos que se promueven cuando no existe una certeza sobre la existencia de un derecho o una obligación. Se pretende que el juez declare la existencia de ese derecho o de esa obligación, o que ordene que la otra parte cumpla con alguna determinada prestación. Mientras que los procesos de ejecución son aquellos que se promueven cuando la obligación ya consta en un documento y que la ley atribuye la categoría de compromiso. Entonces, dentro de esa clasificación situamos al juicio ordinario dentro de los procesos de conocimiento. Entonces, todavía vamos a discutir si existe o no el derecho o la obligación, y de eso precisamente se trata el juicio. Se llama juicio ordinario por varias razones. Primero, se llama juicio ordinario porque en teoría es el proceso que es aplicable a cualquier controversia, salvo que exista una disposición en contrario. Y esto último de esta salvedad de salvo que exista una disposición en contrario es lo que me llevó a decirles al inicio que es en teoría la aplicación de la vía procesal del juicio ordinario, porque en la práctica son tantas las disposiciones en contrario, es decir, son tantas las disposiciones que nos conducen a una vía
final de cuentas lo que queda disponible de materia para dilucidar el Código Ordinario es muy poco. Son muy pocas las controversias que finalmente se dilucidan en el Código Ordinario. Incluso si ustedes hicieran una estadística de los tipos de procesos que hay en los tribunales, verían que porcentualmente es muy baja la cantidad de juicios ordinarios que existen en comparación con todo lo demás. El juicio ordinario también su denominación obedece a que es lo que podríamos llamar el proceso tipo de conocimiento, es decir, el proceso que tiene una regulación completa en el código. De todos los procesos que contempla el código, incluso procedimientos, es el único que tiene una regulación completa. Es decir, aquí se regula desde las posibles actitudes procesales del defecto, desde antes, desde la demanda, los requisitos de la demanda, las posibles actitudes procesales del demandado, cómo sería la prueba, la vista, todo. En los otros procesos, especialmente en los otros procesos de conocimiento, únicamente hay una norma que dice, hay 2 o 3 normas que establecen algunas particularidades de esos otros procesos, y luego al final una norma que dice, en todo lo que no esté aquí previsto, aplicamos la norma del juicio ordinario. Así, por ejemplo, si vemos el juicio sumario, son 3 o 4 artículos nada más, nos dicen los plazos distintos, por ejemplo, el plazo de reemplazamiento que es distinto, el periodo de prueba que es distinto, el plazo para señalar lista y el plazo para dictar sentencia. Y luego dice todo lo que no está aquí previsto, seguimos la regla del juicio ordinario. ¿Estamos hasta ahí claros? ¿Cuál es el juicio ordinario? Entonces hablemos de las partes. El proceso. ¿Quién tiene un Kleenex o un pedazo de papel o algo así? En el proceso, básicamente, como hemos dicho en reiteradas oportunidades, de lo que se trata es de discutir sobre una pretensión que plantea una de las partes, es algo que una de las partes quiere de la otra. Pero eso no lo hace directamente, sino que lo hace el juez. Entonces, las partes no son más que las personas, sean individuales jurídicas, que ocupan estas posiciones en la relación procesal. La del actor o demandante, que es aquel que pretende algo dentro del proceso, que plantea la pretensión, y el demandado, que es la persona de quien se pretende que se hable. En el proceso, una vez que existe el proceso como tal, es decir, una vez que la demanda ha sido planteada y es admitida para su trámite, como consecuencia de ese simple hecho, ya nace una relación jurídica entre las partes. Esta relación de acá, que es una relación jurídica procesal. Ya si el demandado quería o no quería, no importa. Y qué es lo que vaya a hacer el demandado y cómo vaya a terminar el proceso, no importa, porque ya por el simple hecho de que existe una demanda y esta sea admitida para su trámite, ya se constituyó esa relación jurídica procesal. En cuanto a las partes, hay varios temas que habría que tratar.
El primero de ellos es el de la capacidad para ser parte. En el derecho civil, recuerdan ustedes que existe la personalidad. Es decir, esa aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y el tener esa personalidad les da a las personas, valga la redundancia, quienes tienen ese atributo de personalidad, lo que conocemos como capacidad. Entonces, capacidad en materia civil tenemos de dos clases. Tenemos capacidad de voz y capacidad de ejercicio. La capacidad de voz es la potestad en general de adquirir esos derechos, contraer esas obligaciones, y esas las tiene cualquier persona. Una persona jurídica, una persona individual mayor de edad como todos nosotros, un menor de edad, una persona declarada en estado de interrupción, todos esos tienen capacidad de voz, pueden adquirir derechos y pueden contraer obligaciones. El reflejo de esa capacidad de goce en el proceso es la capacidad para ser parte. A diferencia de la capacidad de goce, tenemos en el derecho civil la capacidad de ejercicio, que esa ya es la potestad de adquirir esos derechos y contraer esas obligaciones por sí mismo, sin necesidad de alguna asistencia de alguien más, especialmente sin necesidad de que alguien más lo represente. Y entonces esa capacidad de ejercicio la tenemos las personas individuales que somos mayores de edad y que no hemos sido declarados en estado de interdicción. Los menores de edad y los declarados en estado de interdicción no pueden ejercer actos jurídicos válidos por sí mismos, necesitan hacerlo a través de un representante. Obviamente existen algunos actos jurídicos para los cuales estas personas sí tienen capacidad, pero son actos jurídicos muy limitados que la ley indica expresamente. Y sobre todo en el caso de los menores de edad. En el caso de una persona mayor de edad declarada en estado de interdicción, es muy poco lo que podría hacer. Por un menor de edad, por ejemplo, puede contraer matrimonio si está dentro de los rangos de edades que permite la ley, o puede declarar como testigo, o puede contratar su propio trabajo. Pero fuera de esas excepciones que están expresamente indicadas en la ley, un menor de edad no puede hacer actos jurídicos válidos si no es a través de un representante. Por ejemplo, no puede comprar un bien inmueble. Si quiere comprar un bien inmueble, tiene que hacerlo a través de sus padres en el ejercicio de la patria potestad o si fuera el caso. Entonces, como reflejo de esa capacidad de ejercicio en materia civil y en materia procesal, tenemos la capacidad procesal. Esa es la diferencia entre estas dos. Capacidad para ser parte tiene cualquier persona por el hecho de ser persona. Yo puedo demandar a un menor de edad. Ahora, la capacidad procesal es la posibilidad de realizar por sí mismo actos jurídicos válidos dentro del proceso, y eso no lo tienen estas personas, no lo tienen los menores de edad, no lo tienen las personas declaradas en estado de interacción. De tal manera que si en el mismo ejemplo yo demando a un menor de edad, este tiene capacidad para ser parte, pero no tiene capacidad procesal. Para poder ejercitar actos dentro del proceso, para poder contestar la demanda, plantear excepciones previas, lo que sea que vaya a hacer en el proceso, tiene que hacerlo a través de un representante. Entonces comparecerán, por ejemplo, sus padres en el ejercicio de la patria potestad, y ahí podremos terminar el proceso. Luego
¿Estamos claros con el tema de la capacidad? Luego habría que hablar sobre la legitimación, de la cual algo dijimos ya en algún momento. Para hablar sobre la legitimación, primero tenemos que recordar que una demanda se puede plantear sin necesidad de que exista en realidad un derecho o una obligación de fondo. Es decir, yo puedo plantear una demanda sin que tenga sustento jurídico. Obviamente no tiene sentido lo que ustedes quieran, pero jurídicamente se puede hacer. El sustento de fondo de la demanda no es un presupuesto procesal, es decir, no es un requisito para que el juez lo admita para su trámite. Precisamente el proceso va a servir para darle sustento a través de las pruebas y del contradictorio que existe entre las partes y que en sentencia el juez se conoce sobre si la demanda tenía sustento o no, pero no es algo que se pueda discutir al inicio. Entonces, puestos en ese punto, lo que sí pasa es que cuando yo hago una narración de hechos al juez, le estoy invocando la existencia de una relación jurídica entre este que estoy demandando y yo. Una relación jurídica del orden que ustedes quieran. Por ejemplo, si lo que se va a demandar es una declaración de unión de hecho, entonces aquí tendríamos a la conviviente mujer y al conviviente hombre, o a la inversa, según quién de los dos sea el que está demandando. Si lo que se está demandando es el cumplimiento de una deuda, tendríamos de este lado al acreedor y de este otro lado al deudor. Si se está reclamando la reivindicación de una propiedad, tendríamos de este lado al propietario de este lado el detentador, etc. Esto es según lo que el actor dice en su demanda. Entonces el actor en su demanda, si va a demandar a la señora la que se declara la unión de hecho, va a decir: yo, buenas tardes, he convivido con ese señor durante más de 3 años y entonces pretendo que se declare la unión de hecho entre nosotros. Ella dice: yo he convivido con este señor. Y entonces en ese ejemplo, para que exista legitimación, tiene que haber una coincidencia entre las partes de esta relación procesal con las partes de la relación material invocada en la demanda. Es decir, que el actor sea aquel quien, de conformidad con la relación de hechos que se está haciendo, es el que tiene derecho a reclamar esta prestación, y que el demandado sea aquel que, de conformidad con la relación de hechos que se esté haciendo, sea el que debe soportar esa reclamación o cumplir con esa prestación. Importante ahí subrayar que estamos hablando de una relación material invocada, lo que dice el actor, porque pudiera ser que esta demanda no tenga sustento, o pudiera ser que estas personas al final de cuentas nunca han convivido, o si han convivido pero no durante más de 3 años, o si han convivido en esas condiciones pero alguno de los dos está casado y por lo tanto no se cumplen los presupuestos para declarar la unión de hecho, o si convivieron y sí fue durante más de 3 años y sí estaban los dos solteros pero no lo probaron durante el proceso. Pero en todos esos casos, esto lo vamos a ver al final, en sentencia, cuando el juez se pronuncie sobre el fondo del asunto. Aquí los temas de legitimación aquí los temas de
de esta coincidencia entre las personas que ocupan los polos de la relación procesal debe ser con aquellos que ocupan los polos de la relación material que se invoca en la demanda. Según lo que dice el actor en su demanda, eso es lo que nos va a servir de medida para calificar si esta persona debería figurar en el proceso o no. Y entonces, si se da esta concordancia y se da esta concordancia, eso es lo que conocemos como legitimación, la coincidencia entre las partes de la relación jurídica procesal con las partes de la relación jurídica material invocada. Siempre subrayamos eso, no importa que la relación exista o no, lo que importa es qué es lo que haya hecho el actor en su demanda. Y entonces, de este lado, si el actor concuerda con aquel que según la narración de hechos tendría derecho a promover esta demanda, hablamos de legitimación activa. Y si el demandado concuerda con el que según esa narración de hechos debería cumplir con esa prestación o estaría obligado a soportar esa reclamación, hablamos de una legitimación pasiva. Por el contrario, cuando se quiebra esa correlación, entonces hablamos de que no hay legitimación pasiva o que hay carencia de legitimación pasiva o bien activa, según del lado del que estamos hablando. Y eso es importante porque la falta de legitimación de cualquiera de los dos lados va a dar lugar a que el demandado pueda plantear una excepción previa de falta de personalidad. Vamos a comentar esto. Entonces, ¿en qué situaciones hay de verdad esta falta de legitimación? Para empezar, en casos bien burdos. Por ejemplo, si aquí esta juicio de reivindicación, en donde el propietario puede defender su propiedad de cualquier persona que lo esté perturbando en ella, y esa es como la panorámica general de cuándo sería procedente un juicio ordinario de reivindicación. Entonces, digamos que la demanda no la promueve el propietario, sino resulta que esta era una finca agrícola. Entonces, pero era una finca agrícola propiedad de una persona individual. Era una finca donde se sembraba café. Y como la mayoría de las fincas de alguna extensión en Guatemala, esta finca tiene un administrador. Pero en el ejemplo concreto que estamos poniendo, es una finca que es propiedad de una persona individual y es una explotación agrícola propiedad de esta persona individual. Luego supongamos que alguien está detentando la propiedad está tratando de apropiarse de ese bien, y entonces va a haber necesidad de promover un juicio de reivindicación de esa propiedad. ¿Quién es el que tendría derecho a promover el juicio de reivindicación? Obviamente el propietario. Supongamos, para hacer el ejemplo, que no promueve el juicio de reivindicación el propietario, sino lo promueve el administrador de la finca. Entonces, en ese caso, tendríamos un problema de legitimación, porque ¿qué es lo que va a decir el señor? Supongamos que yo soy el administrador de la finca, comparezco yo, Roberto Alonso, diciendo que Juan Pérez es el dueño de la finca y que hay un tercero que está por ahí tratando de quedarse con esa propiedad. Entonces se quiebra esa correlación. Yo debería comparecer diciendo yo soy el propietario. Si yo no soy el propietario, no tengo por qué tener participación en ese proceso. Luego hay casos un poco más sutiles, digamos, en donde puede existir una falta de legitimación. Un caso más o menos común
es cuando no se hacen constar de forma adecuada los nombres de las partes en la demanda. Entonces, digamos, yo soy Roberto Alonso con Z, pues mi apellido Alonso es con Z. Entonces, si en la demanda escribo mi apellido con S, entonces ahí podrían plantearme una excepción de falta de personalidad. ¿Cuál sería? En el primer caso es una cosa bien burda, entonces ahí necesariamente la excepción la van a declarar con lugar. En el segundo caso, el resultado que podría tener una excepción previa de falta de personalidad basada en ese tipo de fundamentos es un poco incierto, porque hay algunos jueces que consideran que sí, si los nombres no coinciden, aunque sea por una letra, pues ya hay una diferencia entre quién es la persona que podría estar figurando en el proceso y quién es quien en realidad figura en el proceso, y por lo tanto declaran por lugar la excepción. Pero hay otros jueces que dicen, es evidente que aquí lo que hay es un error mecanográfico, por lo tanto eso no quiere decir que exista una tercera persona que sea la que tiene el derecho a demandar, si es la legitimación activa de lo que estamos hablando, o que sea quien tuvo que haber sido demandada, si es de la legitimación pasiva de lo que estamos hablando. Incluso algunos dicen, para que procediera esta excepción, usted me tendría que demostrar que existe otro señor que se llama Roberto Alonso y que su apellido se escribe con S, y que ese es el que tiene la vinculación jurídica con la parte. Si no me demuestra eso, pues yo como juez entiendo que lo que hay es un error mecanográfico y declaro sin lugar la excepción. ¿Estamos claros con la legitimación? Luego hablaríamos de la representación. La representación de lo que se trata es de la actuación en el proceso de una persona ejercitando un derecho que es ajeno pero no en nombre propio, sino del titular de ese derecho. Entonces aquí de lo que se trata es de que no comparece al proceso directamente este que es parte de la relación material, lo comparece a alguien distinto, pero ese alguien distinto no comparece por sí en lo personal, sino comparece representando a ese que sí es parte, es decir, comparece actuando en nombre de este otro. Salud. Y entonces, ejemplos de situaciones de representación lo vemos para empezar con lo que hablábamos de este lado de la capacidad. Cuando hablamos de personas que no tienen capacidad procesal, es decir, que no pueden ejecutar por sí mismos actos procesales que sean válidos, entonces estas personas necesariamente deben actuar representadas por alguien más. Les ponía el ejemplo de un menor de edad, una persona declarada en estado de interdicción. Las personas jurídicas que no tienen existencia física necesariamente deben comparecer al proceso a través de algún representante. Y fuera de eso, cualquier persona puede designarse en esta un mandatario. Entonces, cualquier persona, aunque sea una persona individual mayor de edad que no ha sido declarada en estado de interdicción, puede designar un mandatario para que la represente en el proceso. Entonces, en todos estos casos estamos hablando de personas que actúan en el proceso, que no tienen una legitimación en sí mismos, pero como no actúan en el proceso en nombre propio, sino en representación de alguien más, en nombre de alguien más, entonces se produce esta figura de la representación. La representación se otorga de distintas formas según la persona que se esté representando. Es decir, hay distintos cargos, por llamarlo de alguna forma, que otorgan la representación de una persona según quien sea el representado. Así, por ejemplo, si es una sociedad mercantil,
La representación la puede tener el presidente del consejo de administración, si es que tiene consejo de administración, o el administrador único, si es que tiene administrador único. La puede tener el gerente y también podría tener un mandatario. Entonces, cualquiera de esos tendría la representación de la sociedad. Si es, por ejemplo, una persona individual que es mayor de edad, pues la única forma de que existiera representación sería otorgando un mandato. Pero si es menor de edad, por ejemplo, la representación de ordinario la van a tener sus padres en el ejercicio de la patria potestad, o podría ser un tutor si la persona no tuviera padres, o eventualmente podría incluso otorgarse un mandato para la representación de este menor para algún asunto determinado. Y así, según lo que sea que se va a representar, va a haber una persona que por razón de algún cargo o de alguna vinculación jurídica que tenga como el representado, va a ostentar esa representación, y dependiendo de eso va a ser el documento con el cual se va a acreditar la representación. ¿Se recuerdan que cuando veíamos los requisitos de la demanda decíamos que uno de los requisitos es que los representantes en la primera gestión que realicen deben acreditar su personería y acompañar el título de su representación? Entonces ese título de representación va a depender de cuál es mi vinculación jurídica, la vinculación jurídica que yo como representante tengo con el representado, para ver cuál va a ser el título con el que la voy a acreditar. Así, por ejemplo, un gerente, un administrador único, un presidente del consejo de administración va a tener un acta notarial de nombramiento. Un mandatario, pues obviamente va a existir una escritura de mandato de la cual va a tener un testimonio. Una persona que ostentara un cargo público, por ejemplo, el alcalde, que es representante del municipio, tendría el acuerdo donde el Tribunal Supremo Electoral lo declara electo, más el acta de su toma de posesión, etc. Y cuando esos títulos de representación están sujetos a alguna inscripción, pues deben estar inscritos en el registro respectivo. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con sociedades mercantiles, inscribir en el registro mercantil, los mandatos en el registro de poderes, etc. Estamos con la representación, ¿verdad? Entonces, hablemos de la materia del juicio ordinario, que es lo que se va a dilucidar a través del juicio ordinario. El artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Y entonces la simple lectura de la norma, como decía al inicio, parecería dar la impresión de que son muchas cosas las que se van a ver dilucidadas a través del juicio ordinario. Al final de cuentas, vamos a ver que eso no es así, porque existen muchas normas que señalan alguna tramitación especial, alguna vía procesal específica, nos remiten a otro tipo de procedimiento. Para empezar, decíamos, dentro de la clasificación de procesos en procesos de conocimiento y procesos de ejecución, el juicio ordinario es un proceso de conocimiento. Por lo tanto, todo lo que son procesos de ejecución está excluido de la tramitación por la vía del juicio ordinario. Y entonces aquí encontramos ejecución en vía de apremio, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales, ejecuciones colectivas. Todo esto está excluido de la tramitación del juicio ordinario. Esto es materia del derecho procesal civil y mercantil 3, así que
no se hagan bolas con esto, solo para que veamos lo que nos va a ir quedando nada más para el juicio ordinario. Lo que es importante ver aquí es que cuando uno va a decidir qué tipo de proceso o de procedimiento es el que va a iniciar, lo primero que debe ver es si puede acudir a un proceso de ejecución. Si puedo acudir a un proceso de ejecución, eso me excluye el proceso de conocimiento. Es decir, si yo puedo plantear un juicio ejecutivo, por ejemplo, no puedo, porque quiero olvidarme del juicio ejecutivo y plantear un juicio ordinario, un sumario o moral, plantear el juicio ejecutivo. Entonces, pues excluiríamos todo esto. Luego tenemos lo que el Código Procesal Civil y Mercantil denomina como procesos especiales. Y dentro de esto incluye el código, el proceso sucesorio, la jurisdicción voluntaria. Entonces, el divorcio por mutuo consentimiento, la declaración de ausencia, cualquier cosa de la jurisdicción voluntaria y el proceso sucesorio, sea en estado testamentario, tienen sus propios procedimientos y obviamente tampoco podemos hablar de un proceso de conocimiento.